Estamos con la ministra de Trabajo, la doctora Nancy Laos, para hablar precisamente de esto y podríamos comenzar, doctora, gracias por venir, con la pregunta que estamos haciendo hoy. ¿La gente tiene un mejor empleo que hace 5 años? ¿La calidad de empleo ha mejorado en el Perú? Bueno, yo puedo decir y afirmar, pero permíteme ante todo brindar un saludo especial en el Día del Trabajo a todos los trabajadores del país, a nombre del gobierno, porque es justamente fruto del esfuerzo que vienen haciendo trabajadores y empresarios a que tengamos estas cifras tan positivas de crecimiento y de crecimiento en el empleo formal urbano. Hay 39 meses de crecimiento del empleo formal urbano y las cifras así lo indican, o sea, son estadísticas que no mienten. Y lo que sí podemos decir es también que el ingreso también se ha mejorado. Por ejemplo, a nivel de Lima Metropolitana tenemos cifras que van desde 1.276 que era en el 2012 y elevándolas a 1.374 en este año. O sea, eso quiere decir que la tasa de ingreso incluso se ha elevado. Se ha reducido también el tema del desempleo. Teníamos cifras que van hasta de 7% a 4.7%. Son cifras importantes en tema de desempleo. Y igualmente pasa con el tema del subempleo. Entonces, yo creo que sí estamos avanzando. Es insuficiente, tenemos mucho por hacer. Por ejemplo, tenemos que atacar el tema de la informalidad, tenemos que atacar el tema del desempleo juvenil, que es 3 veces el empleo adulto, ¿no? El empleo adulto está en 7.8 y nosotros tenemos en temas de... Perdón, la tasa de desempleo juvenil es de 7.8, mientras que la tasa de empleo adulto está en 2.7%. Entonces es 3 veces más, ¿no? Entonces tenemos que atacar radicalmente ese tema del desempleo juvenil. ¿Cuáles son los sectores que están ofreciendo más oportunidades laborales? ¿En qué sectores la cosa está creciendo? En el sector de comercio, en el retail, en la construcción, en el comercio, básicamente, ¿no? Son los sectores donde... y en la agroindustria, aunque no se parezca. Hace poco estuvimos en un desayuno empresarial con la Cámara de Comercio en Trujillo, y lo que ellos decían es de que ahí no debería haber desempleo. Lo que pasa es que, por ejemplo, una sola empresa requería 13.000 trabajadores en temporada alta y 11.000 en temporada baja. Pero el tema era que faltaba técnicos, por ejemplo, en temas de agricultura, temas de industria. Entonces, ellos estaban haciendo, incluso la Cámara de Comercio estaba trabajando mucho de la mano de Senati, porque lo que requería es justamente que técnicos para aportar a las empresas de la zona, ¿no? ¿Y el trabajo, de acuerdo a sus cifras más recientes, lo ofrece mayoritariamente la empresa privada o el Estado? La empresa privada. ¿Cuál es la diferencia privada, entre porque la empresa privada y el Estado? A ver, la empresa privada tiene posibilidad de libre contratación, ¿no? O sea, saco un aviso, necesito 5.000 trabajadores y de frente ahí entra la gente a chambear. ¿No? Claro. En cambio, primero en el Estado, eso no es posible. Hay que seguir procesos. Si es CAS, el Estado solamente puede contratar a través de CAS, ¿no? Y para eso, bueno, obviamente hay que hacer un proceso de selección y todo, pero tienes normas presupuestales que tienes que observar, ¿no? No es que seamos un gran empleador, ¿no? Definitivamente. Pero la diferencia, digamos, entre los privados y el Estado es abismal. Sí, marca una gran diferencia. En realidad, el crecimiento del empleo formal está dado por la labor en el sector privado, ¿no? Y teniendo en cuenta esas cifras, esas diferencias abismales, ¿le preocupa lo que se está diciendo en estos últimos días respecto a un viraje en el modelo económico del gobierno que podría tener, digamos, como lo dicen personalidades tan notables y garantes del gobierno como Álvaro Vargas Llosa, cometer un viraje hacia el populismo, lo cual nos haría retroceder a épocas en las que el Estado era el gran contratador, ¿no? ¿Le preocupa esta situación que se viene discutiendo en estos días? En verdad, yo no creo que haya un viraje en principio de la política del Estado. Lo que yo puedo señalar es que seguimos trabajando en la creación de empleo formal, en políticas que apunten a generar inversión,
no hay ningún tipo de viraje y eso lo tengo claro desde el sector. Nosotros seguimos trabajando en la creación de empleo formal, en buscar cómo elevar el nivel de empleabilidad de los trabajadores, porque somos conscientes que este gran crecimiento que existe se ha realizado fruto del esfuerzo de los empresarios privados, medios, pequeños, que apuntan a que debe crearse industria y que debe crearse empresas en el país para generar este crecimiento. ¿Qué pensaría usted si de un momento a otro el Estado se convierte en un Estado empresario, que es lo que ocurría en los años 70, en los años 80? ¿Sentiría que puede estimular y promover el empleo desde la cartera que usted preside? La verdad es que hay temas que tendrían que pasar por un análisis técnico, ¿no es cierto? O sea, como ya se ha mencionado, por ejemplo, en cualquier tema de contratación o de generación de una empresa, o sea, tienen que haber detrás de eso temas de orden técnico que lo justifiquen. En el actual contexto no se ha definido ningún tema de por ese lado, ¿no? Por el aspecto de carácter técnico o financiero, de rentabilidad, que nos pueda inquietar contrataciones dentro de ese marco, ¿no? Sin embargo, como usted me ha dicho hace unos minutos, es la empresa privada la que abismalmente promueve y genera empleo, a diferencia del Estado. Si estuviéramos conduciéndonos a un camino en el cual el Estado es el gran empresario, evidentemente la generación de empleo se vería afectada. Dentro de lo que es el sector estatal hay un gran porcentaje de trabajadores que cumplen eficientemente una labor dentro del rol que les corresponde al sector estatal. Pero la diferencia con el sector privado es enorme, pues, ¿no? Sí, siempre marca una diferencia porque justamente no es la idea de que haya un Estado promotor de empleo. Básicamente... O un Estado empresario. Un Estado empresario. La idea es facilitar que a través de la generación de empresas se generen puestos de trabajo importantes, ¿no? Como le vuelvo a mencionar, las políticas de Estados no han cambiado y seguimos siendo desde el sector de trabajo impulsando temas que generen la creación de puestos de trabajo en las empresas del sector privado. ¿Usted seguiría siendo ministra si las políticas de Estado cambian? Ese es un tema que lo tendré que definir en su momento, si es que existiera alguna variación, pero como no existe, es un tema que no está en mi agenda en estos momentos. Hay una actividad el día de hoy que tiene que ver justamente en este espíritu en el cual se genera empleo, porque vivimos un modelo en el cual los inversionistas son los que hacen empresa y esa empresa genera trabajo. Hay un anuncio de más de 27.000 empleos, ¿no?, a propósito del Día del Trabajador, en el cual se va a firmar un decreto de seguridad y salud laboral. Cuéntenos qué de bueno nos trae esto. Bueno, este evento tiene dos aspectos importantes que anunciar, ¿no? Primero es la aprobación a través de un decreto que va a firmar el presidente en este evento, aprobando las políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, que han sido gestadas desde el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un órgano tripartito. Entonces, en este evento se va a realizar la firma de este decreto por el presidente en presencia del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la ministra de Salud. Y aparte de eso, también otro evento muy importante, que es el lanzamiento de 619 proyectos de Trabaja Perú a nivel nacional. De infraestructura, ¿no? Sí, son proyectos de infraestructura básica, que usan mano de obra intensiva. O sea, por ejemplo, muros de contención, veredas, pistas, que son realmente un paso previo para otras obras de mayor envergadura que efectúa el gobierno, como son las obras de saneamiento, desagüe, etcétera, ¿no? ¿Y estos proyectos son alentados desde el Estado? ¿O? Son programas laborales que tienen por objeto generar empleos temporales. Empleos temporales en zonas vulnerables. Es algo parecido que se hacía en el gobierno anterior, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Pero tiene una connotación de que está dirigido, tiene un público objetivo, una población objetiva como son mujeres jefas de hogar,
¿no? También jóvenes con cargas familiares y discapacitados. Y la gran mayoría de los beneficiarios de estos programas son mujeres jefas de hogar, casi un 70%. Hablando de mujeres, quisiera su opinión, no quisiera dejar pasar su valiosa presencia, que agradezco, sobre lo ocurrido en estos últimos días entre el embajador del Ecuador y dos mujeres en un supermercado. De acuerdo a la denuncia, el embajador ha tenido no solamente agresión verbal contra estas dos personas, sino agresión física. Es decir, estamos hablando de una persona que podría estar incapacitada de seguir manteniéndose como representante del Ecuador. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema? Bueno, yo creo que desde ningún punto de vista se pueden admitir ningún acto de violencia contra una mujer, mejor dicho, contra nadie, ¿no? Y especialmente contra mujeres, ¿no? Venga de quien provenga. Y por eso yo creo que el gobierno ha tomado bien la decisión a través del canciller de formular los pedidos que corresponden en este caso. ¿Debe irse el señor para usted? Yo creo que el gobierno ya tomó articulado las acciones necesarias que correspondan dentro del ámbito internacional. ¿Y se solidariza con definitivamente estas mujeres? No puede haber de ninguna manera ni permitirse ningún acto de violencia. Doctora Laos, le agradezco mucho por sus respuestas y será un gusto tenerla en otra ocasión y feliz Día del Trabajo. Con de mayor gusto, muchísimas gracias. La ministra de Trabajo, Nancy Laos, a propósito de este día, 1 de mayo, y algunas novedades que